Bienvenidos. En este video resolveremos una pregunta de tipo prueba 2 sobre una onda estacionaria que se forma en un tubo abierto por ambos lados. Antes de resolver la pregunta, recordemos el protocolo. Calma, no pánico. Las preguntas siempre se pueden resolver. Hay una fórmula para todo. Utiliza de manera efectiva tu cuadernillo de fórmulas. Usa tus habilidades matemáticas y tus conceptos de física. Detén tu video ahora y lee las condiciones generales del ejercicio y las preguntas 1 y 2. Para comprender mejor el significado del diagrama, usaremos una simulación tomada del sitio Walter Fent, sitio que recomiendo ampliamente y cuya dirección se puede leer debajo del video. La gráfica en forma de onda representa el desplazamiento de las partículas ubicadas en diferentes puntos del tubo, tomando el centro del tubo como referencia. Ahí podemos ver a las partículas oscilando. Las partículas ubicadas en el centro del tubo no oscilan. Las partículas ubicadas fuera del centro están cambiando de posición, luego se están desplazando respecto de esa posición. El desplazamiento de esas partículas se puede ver dibujado en este gráfico, que es lo que comprendemos como un gráfico de onda estacionaria. La gráfica no significa que las partículas se mueven hacia arriba y hacia abajo. La gráfica representa el desplazamiento de las partículas. La gráfica se dibuja midiendo el movimiento de una partícula única que representa las oscilaciones de todo el sistema. Las diferencias de presión en el aire son la perturbación que genera la onda. Hay una correspondencia entre los momentos de alta presión y baja presión y el desplazamiento de las partículas. Eso se puede ver comparando este gráfico con los diferentes lugares de desplazamiento que este gráfico muestra y con las posiciones de las partículas en esos momentos. Continuamos. Respondamos entonces la pregunta 1. ¿En qué dirección, horizontal o vertical, se mueve la molécula B dentro del sistema? Si comprendimos los conceptos estudiados en la simulación, la respuesta a esta pregunta resulta obvia. La onda representa la amplitud de la oscilación de las partículas debido a la transferencia de energía en el medio sin transferir masa. Esto concuerda con el concepto de onda. Cuando hablamos de la amplitud, hablamos de que las partículas se están moviendo dentro de un rango dentro del tubo. El desplazamiento ocurre dentro de cierto rango que definimos como amplitud. El sonido es una onda longitudinal. Luego las partículas se mueven en la misma dirección de la perturbación que genera la onda. Entonces, el movimiento de la partícula B es un movimiento horizontal. Ya dijimos en la parte anterior de este video que el hecho de que la onda luzca como que se desplaza hacia arriba y hacia abajo no significa que las partículas se mueven hacia arriba y hacia abajo. Las partículas se mueven en sentido horizontal, pero el desplazamiento aumenta, va a cero y cambia de sentido. Hablamos de una onda estacionaria debido a que la oscilación de las partículas siempre ocurre dentro del mismo espacio. La onda no es una onda progresiva que se está desplazando y está yendo de un lugar A hacia un lugar B distante. No, la onda siempre está ocurriendo dentro del mismo espacio. Luego hablamos de una onda estacionaria. Continuamos. Resolvamos la pregunta 2. La pregunta 2 plantea que la presión del aire y el desplazamiento de las partículas no tienen un valor constante a lo largo del tubo. Nos piden explicar las características de la onda usando conceptos de desplazamiento y presión. Para esto, hemos dibujado la mitad del tubo y hemos resaltado dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A está ubicado en el centro del tubo. Las moléculas que están ubicadas en el centro del tubo no oscilan, no se desplazan. Luego tienen desplazamiento cero. Y esto se representa en el modelo dinámico de onda como un nodo, como un punto que no se mueve. Ve atrás al momento en el video donde ves la simulación y te darás cuenta que las partículas en el centro no se mueven y se representa con un punto en la onda muy parecido a lo que vemos acá. En el punto B, las partículas se mueven lo más lejos posible del centro del tubo, que es nuestra referencia. Este concepto de desplazamiento máximo respecto a la referencia, por supuesto, se conoce en ondas con el nombre de amplitud y se representa como un antinodo, que son estos momentos acá
donde la onda está lejos del eje de simetría. Si revisas el modelo dinámico del video, te darás cuenta que estos puntos oscilan hacia arriba y hacia abajo dentro de un mismo rango, que es lo que conocemos como amplitud. Los valores máximos y mínimos de presión determinan la amplitud de la onda. Esto lo puedes verificar revisando la simulación y comparando los puntos máximos y mínimos de presión con la expansión y compresión de las partículas de aire dentro del tubo. Continuamos. Resolvemos ahora la pregunta 3. Nos piden calcular la frecuencia de la onda que se forma dentro del tubo y nos hablan del primer armónico, la frecuencia más baja a la cual una onda estacionaria ocurre dentro del tubo. Echamos mano del modelo matemático, nos damos cuenta que esa es la forma del primer armónico de la onda en un tubo abierto por ambos lados. Identificamos que en el centro del tubo, hay un nodo y en los extremos abiertos del tubo hay dos antinodos. Cuando hacemos matemática con ese diagrama, nos damos cuenta que entre el centro y cada antinodo, cada extremo del tubo, tenemos un cuarto de la longitud de onda de la onda completa. Hacemos matemática con esos datos y escribimos que los 2/4 de longitud de onda juntos dan 3 metros. De allí despejo y calculo mi longitud de onda, que lo he hecho acá, y me da que la longitud de onda de la onda estacionaria que se forma dentro de ese tubo es 6 metros. Utilizando la ecuación de rapidez de una onda y utilizando el dato de la velocidad del sonido que da el ejercicio, la onda que se forma dentro del tubo es una onda de sonido, la perturbación que produce la onda es una perturbación de diferencia de presión, luego de sonido. Tomo el valor de velocidad y lo reemplazo en la fórmula, tomo mi valor de lambda y lo reemplazo en la fórmula y obtengo que la frecuencia de primer armónico de la onda que se forma dentro del tubo es 55 Hz. Una matemática muy sencilla. Lo que generalmente da dificultades a los alumnos es comprender desde este diagrama que la longitud de onda formada de la onda formada en el tubo es 6 metros. Te recomiendo que detengas el video y analices cómo se vería la onda completa y por qué lambda entre 4 y lambda entre 4 tienen sentido. Continuamos. Pregunta 4. La pregunta 4 plantea un caso de la vida real y pregunta sobre qué pasaría con la onda que se forma dentro del tubo si la temperatura del aire aumenta. Es un concepto básico de ondas que se estudia inclusive antes del programa de diploma. El hecho de que la rapidez de propagación de una onda depende de las características del medio a través del cual esa onda se propaga. Obviamente hablando en el contexto de una onda mecánica que requiere un medio para propagarse. En el caso del sonido, que es una onda que se propaga en el aire, la característica más común que hacemos cambiar en textos, en videos y en física experimental es la temperatura del aire. De hecho, es un caso interesante para hacer experimentación pensando, por ejemplo, en una monografía o en evaluaciones internas. En la pregunta que nos plantean, tenemos un gráfico cuya fuente he colocado acá, que nos dice que a medida que la temperatura del aire aumenta, la rapidez del sonido también aumenta. Y sigue esta función que percibimos como lineal. La pregunta 4 indaga sobre si la temperatura del aire se duplica, ¿qué cambio tendríamos en la onda estacionaria formada dentro del tubo? Bien, si la temperatura se duplica, la rapidez aumentará. No podríamos decir que se duplica, pero sí que aumenta. Este valor de rapidez V2 es obviamente mayor que el valor V1. Entonces, utilizando esos datos a nivel teórico, pues decimos que, dado que es el mismo tubo, dado que estamos hablando todavía del primer armónico
el modelo matemático de la pregunta anterior es válido, la longitud de la onda formada sigue siendo 6 metros, pero ahora vamos a reemplazar el valor de rapidez por este valor de rapidez nuevo, que es mayor que el de la pregunta 1. Entonces, si este valor de V2 aumenta respecto de la pregunta 1 y el valor de la longitud de onda es el mismo, podemos concluir que si la temperatura del aire aumenta, la frecuencia, no se ve muy bien aquí, la frecuencia de la onda también aumentará. Espero que el video haya sido de utilidad y nos vemos en un siguiente video.